Estamos dando inicio a un programa más de Tiempo de Paz. Nadie puede discutir que todos necesitamos aliento y ánimo alguna vez. Y los líderes no están exentos de esto, ya que deben llevar muchas veces pesadas cargas que perfectamente les pueden hacer flaquear y a través de ello debilitar al resto que los observa como legítimos referentes. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Dónde encontramos la fuente de la verdadera fortaleza? ¿Hasta qué punto puedo luchar y vencer solo y hasta qué punto no? La forma como Dios trata a sus siervos se puede constituir en una fuente de aliento e inspiración, especialmente cuando la prueba y la tentación arrecian con fuerza. Aquí comienza tu programa Tiempo de Paz. Bienvenido. Oh peregrino ignoto, ven, me aferro a ti sin ver tu faz, tu compañía ya pasó, mas tú conmigo quedarás. Contigo yo me quedo aquí, luchando hasta el alba, sí. Decir quién soy no es menester, conoces toda mi maldad, mi nombre lo sabías ya, desde antes que luchar aquí. Mas tú tu nombre dímelo, saber quién eres quiero yo. En vano intentas escapar, jamás te soltaré, Señor. Serás tú quien murió por mí. Dime el secreto de tu amor, pues solo yo te soltaré cuando tu bendición me des. Cuando tu bendición me Les invito, como de costumbre, y muy importante, antes de abrir la palabra de Dios, el poder orar a nuestro Señor. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos acompañes,
que tú puedas bendecir a nuestros amigos que nos acompañan, que podamos, Señor, disfrutar del libro de Jeremías, de un mensaje especial que nos pueda animar y entender que tú nos llamas y que deseas que te aceptemos como nuestro Salvador. Muchas gracias, querido Dios. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. En esta ocasión les quiero invitar al capítulo 15 del libro de Jeremías. Tal vez una de las características que el profeta manifiesta es su emocionalidad, la facilidad que tiene Jeremías de poder expresar sus estados de ánimo, el gozo, la alegría, pero también las penas, las tristezas, el dolor, el sufrimiento, a tal punto que muchas veces, incluso de forma desafiante, de forma un tanto que nos cuesta comprender, Jeremías se queja contra Dios. Él pone su situación y comienza a reclamarle a Dios, porque esa situación que él está viviendo es por culpa del mismo Dios. La verdad que uno se pregunta si es confianza, si tal vez hay que ponerse los zapatos del profeta, pero hoy día vamos a hablar un poco de cómo Dios también, Él trata con nuestras emociones. ¿Será que Dios nos reprocha o será que Él nos anima? Me gustaría compartir con ustedes y leerles el capítulo 15, del verso 15 en adelante. Dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Es interesante notar que el profeta aquí está siendo muy sincero. Él está expresando su malestar porque tiene enemigos, pero estos enemigos tienen una particularidad porque son o eran sus amigos, son sus vecinos, son parte del pueblo de Dios. Y ahora se han transformado en el enemigo del profeta porque el mensaje que él llevaba es un mensaje que es impopular, es un mensaje que no es agradable, es un mensaje donde él tiene que decir que el pueblo está obrando, está actuando de forma contraria a los designios y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, él le dice: Señor, tú lo sabes. Cuando nosotros recordamos el llamado que Dios le hizo a Jeremías, Dios le dice, ahí en el capítulo 1, si usted recuerda ese capítulo que analizamos, le dice, Señor, tú me conoces, o mejor dicho, Dios le dice, yo te conozco desde antes de que te formase en el vientre de tu madre. Por lo tanto, aquí ocurre algo bien especial porque Jeremías sabe que Dios lo conoce. Jeremías sabe la dimensión de la omnisapiencia de Dios. Esta sabiduría, este conocimiento que Dios tiene de nosotros. En el Nuevo Testamento se dice en el Sermón del Monte que Jesús aún conoce los cabellos de nuestra cabeza. Es una frase literal, Dios conoce los cabellos de nuestras cabezas, pero también es simbólica al referirse de que conoce la intimidad de nuestro corazón. El libro de Juan también menciona que Jesucristo conocía el corazón de los hombres. En muchos episodios también se menciona que cuando una persona pensaba, ¿se acuerdan cuando estaba la mujer prostituta, ¿no? que estaba llorando y ungiendo los pies de Cristo? Las personas que estaban alrededor comentaban o murmuraban o pensaban. El que estaba ahí, Simón, que era el dueño de casa, pensaba y decía, si este realmente fuera profeta, sabría quién le está enjugando los pies. Entonces el Señor le responde con una voz audible, porque estaba conociendo la mente de ese hombre. Jeremías está hablando acerca de este Dios, capaz de conocer todo, una omnisapiencia, que es capaz de conocer mis emociones, en primer lugar, las circunstancias que provocan las emociones. Sin duda alguna, cuando Jeremías le dice, Señor, tú lo sabes, está haciendo mención en primer lugar a las circunstancias que rodean al profeta, los enemigos que se habían levantado, el efecto nulo o muy poco que estaba causando los mensajes de Dios. Un mensaje de arrepentimiento, vuélvete a mí, arrepiéntete, deja de hacer aquellas abominaciones que estás haciendo.
Y cuando el pueblo seguía pecando, seguía alejándose de Dios, entonces el profeta veía con impotencia que su mensaje o que su ministerio profético, porque el mensaje es de Dios, no estaba causando el efecto por el cual él fue llamado. Y Jeremías sabe de que Dios está al tanto de aquellas situaciones. Pero al expresar también tú lo sabes, oh Jehová, no solamente hace alusión a que Dios conoce las circunstancias que nos rodean, sino que también que Dios conoce las emociones que provocan esas circunstancias. Cuando muchas veces enfermo está un ser querido, las reacciones emotivas que nosotros manifestamos, Dios las conoce. Como así también conoce la enfermedad, conoce el diagnóstico, conoce el equipo médico que está tratando a nuestro ser querido. Dios todo lo conoce. O tal vez estás pasando por algún problema personal, familiar, afectivo, el corazón, las emociones. Dios conoce la situación que probablemente originó la ruptura, pero también Dios conoce los efectos que produjo en nuestro corazón. Tú lo sabes, oh Jehová, le dice Jeremías al Señor, acuérdate de mí y visítame. Acuérdate de mí. ¿Será que Dios se olvida de sus hijos? Claro que no. Es una forma literaria en la cual Jeremías le está diciendo al Señor, Señor, nunca deje de estar conmigo, no me desampares. ¿Será que Dios nos desampara? Por supuesto que no. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Jesús dijo en la cruz? Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que en ese momento Dios desamparó a Cristo Jesús, su Hijo? Por supuesto que no. Pero los pecados de la humanidad, los cuales Cristo estaba cargando, provocaron que Él sintiera un desamparo. De la misma manera, las circunstancias que rodeaban a Jeremías le hacían sentirse solo. Aun cuando Dios en el capítulo 1 le dijo, no solamente le dice, yo pondré mis palabras sobre tu boca, sino que también le dice, yo iré contigo y pelearé contigo. Se levantarán, pelearán, pero yo los destruiré. Yo estaré contigo. En las batallas te daré la victoria. La promesa estaba hecha. Todo ya estaba dicho por parte de Dios. Pero inevitablemente, queridos amigos, las emociones nos embargan. Yo puedo tener el conocimiento de que Dios está conmigo. En algún momento puedo estar sintiendo la presencia de Dios. Me siento seguro. Pero se levanta una circunstancia adversa, un problema negativo, entonces inevitablemente afloran emociones. En el caso de Jeremías comienza a reconocer lo que Dios es, omnisapiente. Pero luego comienza a quejarse, su corazón dolido. Muchas veces también nos ocurre a nosotros que podemos desanimarnos, quejarnos. Y luego dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque en tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. De la tristeza Jeremías pasa al gozo. Aquí no encontramos una persona bipolar. Tal vez se puede prestar porque de un texto pasa a otro texto. Recordemos que recién en el siglo XII, la Biblia, los eruditos, los estudiosos comenzaron a separar los textos, los versículos, de los capítulos. Antes se leía en todo un conjunto y aparentemente vemos a una persona que está triste, está enojada, le reclama a Dios y luego está contenta. ¿Cómo es posible que en breves minutos ocurra eso? El tema es que nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó. Lo suficiente tal vez como para que Jeremías haya sentido la amargura de las circunstancias que le rodeaban. Y tal vez haya intentado buscar solución en uno y otro lugar y no lo haya encontrado. Hasta que, dice la Biblia, fueron halladas tus palabras. Esta expresión idiomática denotan una búsqueda intensa. Probablemente Jeremías ya estaba buscando suplir su amargura, su desánimo, su emotividad por causa de estos enemigos, de los aspectos negativos que estaba viviendo. Una y otra vez buscaba en uno y otro lado. Y cuando dice, fueron halladas tus palabras, hasta que llega a la Biblia, hasta que llega tal vez a las palabras que Dios le había mencionado. En el capítulo 1, yo estaré contigo, yo hablaré por ti, yo pondré mis palabras en tu boca.
hasta que encuentra las promesas de seguridad, entonces recién el profeta siente gozo. Fueron halladas tus palabras y las comí. La verdad que esta es una analogía bastante interesante, porque nosotros somos lo que comemos. Todo lo que comemos llega hasta la última célula de nuestro cuerpo por medio de la sangre. Es por eso que una vez que nos alimentamos, del estómago pasa a través de la sangre, ¿no?, la absorción de las vitaminas, minerales, etcétera, y puede llegar a todas las células de nuestro organismo. Si yo como algo que me intoxica, me puedo intoxicar alguna parte de mi organismo, va a ser más vulnerable, el hígado, el páncreas, los riñones, etcétera. Afecciones en la sangre. Y bueno, aquí el profeta dice, encontré tus palabras y las comí. Por lo tanto, la Biblia en Jeremías o las palabras de Dios causan un efecto en todo su ser. Esto es bien interesante, queridos amigos, porque muchas veces podemos encontrar el riesgo o la tentación, la tentativa de leer porciones de la Biblia o quedarme solamente con aspectos que a mí me agradan. Yo no puedo comer algo y decirle a las vitaminas vayan solamente a cubrir cierta parte de mi organismo. Es algo que yo no controlo. Tiene que ser algo, un proceso natural. Y aquí cuando Jeremías habla y compara que la Biblia es ingerida, significa que el mensaje y la palabra de Dios, y discúlpenme, la Biblia no solamente contiene mensaje, lo principal tiene un personaje divino que es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando yo como la Biblia, estoy permitiendo que Cristo Jesús esté en todos los aspectos de mi vida. Toda la Biblia. Es toda la Biblia en toda mi vida. No es parte de la Biblia en partes de mi vida. Hoy en día muchas veces corremos el riesgo de, en algunos días de la semana, dedicarme a algunas labores y un día a la semana ir al templo, ir a la iglesia o en algunos momentos sintonizar el canal, pero el resto veo otras cosas. Tiene que ser toda la vida, que alcance la parte afectiva, emocional, física, espiritual y toda la Biblia. Luego el profeta dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿No admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Una vez que Dios lo anima, Dios lo restaura, Dios le dice, Jeremías, cuidado, hay un riesgo. Y no es solamente el riesgo de que las circunstancias afecten tus emociones, hay un riesgo mucho mayor. Tú eres un profeta de conversión, tú tienes que ir hacia ellos para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Luego dice algo bien especial, le dice, y si entresacares lo precioso de lo vil. Aquí hay algo muy interesante a tomar en cuenta. Nosotros encontramos que en la vida de Jeremías habían cosas negativas, lo vil, pero habían cosas preciosas. Y luego dice que no se conviertan, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Estos elementos son bastante clave. Inevitablemente, queridos amigos, nosotros muchas veces nos dejamos influenciar por aquellas cosas que nos rodean. Podemos entremezclarnos, podemos permitir que en nuestro corazón hayan cosas buenas y cosas malas, lo precioso y lo vil. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Aquellos estudiosos de la sociedad, de la cultura, de la filosofía, le llaman un proceso de la culturización. Había un serio riesgo que ya estaba ocurriendo en el pueblo, en el tiempo de Jeremías, y que Dios le previene a él también. La culturización. Esto significa que la cultura es todo lo que nos rodea. Desde que nacemos nosotros somos influenciados por la cultura. La forma como comemos, el estilo de vida, lo que leemos, lo que escuchamos, todo va formando nuestro ser, nuestro carácter. Eso es cultura. Pero cuando la cultura contiene elementos que son nocivos y son dañinos, inevitablemente yo voy a ver mi vida influenciada por aquellas cosas.
y se entremezcla lo vil de lo precioso. Tú y yo somos criaturas de Dios, fuimos creados preciosos, pero el hecho de estar en este mundo, de la inevitable culturización de nuestra vida, entonces se entremezcla lo precioso que es origen de Dios con lo vil que es lo que nos rodea. Aquellas influencias que Satanás tiene, el enemigo de Dios, por medio de la cultura. Ahora, lo interesante de esto es que lamentablemente a nosotros nos gusta la cultura. Nos gusta lo que nos ofrece la televisión, la música, lo que podemos leer. Son aquellas aficiones que nosotros tenemos y que la cultura nos ofrece. En la Biblia, cultura significa mundo. Y Cristo dijo, te ruego por ellos, que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, ellos están inmersos en una cultura, pero no son de aquella cultura. No participamos de aquellas cosas. No pensamos como piensa el pensamiento cultural. Por lo tanto, lo que ocurre hoy como fenómeno posmoderno, ya estaba ocurriendo también en los tiempos de Jeremías. El pueblo de Dios, recuerden ustedes que los samaritanos, los que después pasaron a llamarse samaritanos, ellos vivían en ciertas regiones de Palestina, pero ellos ya estaban culturizados. Sus antepasados fueron llevados a Asiria, nación pagana, y cuando ellos vuelven a Israel, ellos volvieron con esos ídolos paganos. Y en el reino de Judá, se había introducido estas culturas paganas. Por lo tanto, estaba culturalmente todo entremezclado. Y la palabra de Dios, el consejo le dice, entresaca. O sea, es un trabajo de análisis, de sacar lo que no corresponde, lo que no proviene de Dios, de lo precioso que sí proviene de Dios. Querido amigo, tú tienes un valor tremendo para Dios, independiente de cómo la cultura, cómo lo que nos rodea nos ha afectado. Pero en esta hora, Dios tiene un llamado especial para ti. Y quisiera, por ejemplo, mencionarte tal cual como veíamos el ejemplo de Jeremías. Tú todo lo sabes. Y Dios conoce tu vida. Dios conoce las circunstancias que rodean tu vida. Dios conoce esas situaciones que causan un daño o emociones negativas. Y Dios conoce tu corazón. Él conoce todo nuestro ser. Y Jeremías lo sabía, por eso él clama y le pide a Dios. Tal vez le reclama, él se queja, es cierto. Pero luego él encuentra la forma de ser feliz en medio de la adversidad. Porque la gente seguía siendo el enemigo del profeta. La gente seguía, el profeta estuvo prisionero, él fue golpeado. Y la Biblia dice que él encontró las palabras, los mensajes de parte de Dios. Y que él las comió, que significa disfrutarla, compartirla, comprometerse con. Por lo tanto, en esta hora, aquí está la palabra de Dios. Estamos compartiendo un breve bocado de la palabra de Dios. Y este bocado debe ser ingerido, comido y dejar que la Biblia, el mensaje de esperanza, pueda llegar a todo tu corazón. Queridos amigos, una vez que tú hallas las palabras, tú vas a encontrar en la Biblia que muchas veces nuestra vida, que mi vida tiene cosas muy preciosas, pero la misma Biblia, el Espíritu Santo me va a mostrar aquellas cosas que yo debo limpiar y que el Espíritu Santo se va a encargar de purificar, entresacar lo vil de lo precioso. Que no tú te conviertas a ellos, a la cultura, al pensamiento posmoderno, sino que tú te conviertas al Señor. Que Dios te bendiga. Es un gusto poder compartir contigo. Y no puedo terminar sin decirte que Dios tiene un llamado para ti, una invitación muy especial, independiente o en medio de todos los problemas y las adversidades que podamos vivir. Me gustaría orar para terminar este capítulo. Querido Dios, muchas gracias, porque tu palabra es fuente de gozo y de alegría, porque en medio de las aflicciones, de las dificultades, podemos, Señor, confiar en ti. Gracias porque tú todo lo sabes. Aquel sufrimiento que en silencio llevamos, tú lo conoces. Quédate junto a nosotros, quédate junto a nuestros amigos, bendice sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Realmente esperamos que el tema de hoy haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Si deseas entrar en contacto, puedes hacerlo a través de los teléfonos que aparecen ahora en pantalla. O si prefieres, comunícate con nosotros a través del correo esperanza@nuevotiempo.org. Ahora te invitamos a seguir en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de esperanza.